Este video donde realizaré la resolución de 3 ejercicios para la materia de mecánica de fabricación. Soy el universitario Rodríguez Sumer Sedi Paul de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro, Bolivia. Los ejercicios que realizaremos serán uno del tema de fundición, uno del proceso de laminados y uno de forja. En este caso realizaremos el cálculo para el fundido de un bloque de aluminio. Esta resolución consta de dos criterios. El problema nos pide hallar las dimensiones de una masa rota para la fabricación de un lingote rectangular de aluminio con dimensiones de base de 50 milímetros, altura de 20 y largo de 100. El primer criterio será del cálculo del volumen de una masa rota que disminuye las imperfecciones del bloque de aluminio. Como contracción del aluminio teórico tenemos un 7% del volumen a realizar. Haciendo cálculos del volumen de nuestro bloque de aluminio nos da como 100.000 milímetros cuadrados y el volumen contraído usando la contracción del aluminio, que es un 7%, nos da 700 milímetros cuadrados de volumen contraído. Tomando en cuenta esas especificaciones, consideraremos el volumen de la masa rota, que consta de la fórmula igual a volumen de la pieza multiplicado por la constante K multiplicado por la constante de contracción, donde K varía entre 1, 2 y 3. K depende de la distancia en la que se encuentre la masa rota. Este podría ser la masa rota pegada directamente al bloque, que sería constante 1. Para un constante 2 tendríamos una masa rota cerca del bloque de aluminio. Para usar la constante 3, la masa rota tendría que estar muy lejos del bloque. Haciendo cálculos, el volumen de la masa rota, reemplazando los datos, nos da 14.000 milímetros cuadrados como volumen inicial. ¿Pero volumen de qué? ¿De qué figura? Eso va a depender de nosotros. No hay nada concreto para la creación de un volumen de una masa rota específica. El volumen de la masa rota puede ser de distintas formas. Puede ser cuadrada, rectangular, cilíndrica y esférica y demás. Pero para este ejercicio utilizaremos el volumen de un cilindro, tomando en cuenta que esa es la que más se asemeja a la menor pérdida de material y más fácil fabricación. Como fórmula principal del volumen de la masa rota tenemos que el volumen es igual al pi por el diámetro al cuadrado por la altura dividido entre 4. Pero recordemos que el volumen de un cilindro bien hecho es que el diámetro sea igual a la altura. Tomando en cuenta esa consideración, tenemos el volumen es igual a pi por el diámetro al cubo sobre 4. Reemplazando los datos ya anteriores, tenemos como volumen, igualando nuestra fórmula al volumen de la masa rota y despejando el diámetro, tenemos como diámetro y altura del cilindro 26,12 milímetros. El segundo criterio nos habla más de las imperfecciones a eliminar, que serían estas imperfecciones como porosidades u osidades, para que el bloque que queremos sacar del proceso de fundición sea más liso. Este segundo criterio utiliza el módulo de enfriamiento, que se basa en la relación entre el área y el volumen de la figura que estamos usando. Tomando en cuenta nuestro bloque de aluminio, nos da como área de la pieza 16.000 milímetros cuadrados de lingote. Y el módulo de enfriamiento de nuestro lingote de aluminio, haciendo los reemplazos en la fórmula del área sobre el volumen, tenemos que el área es 16.000 sobre el volumen de 100.000, nos da como resultado 6,25. Los valores no se simplifican aquí, y solo se queda como está. El módulo de la pieza quedaría entonces 6,25 milímetros al cubo sobre milímetros al cuadrado. Para el cálculo del módulo de enfriamiento de la masa rota tenemos la siguiente fórmula, que es igual a 1,2 por el módulo de la pieza. Haciendo reemplazos en esta fórmula nos queda que el módulo de la masa rota es igual a 7,5 milímetros al cubo sobre milímetros cuadrados. Considerando la anterior fórmula del módulo de enfriamiento,
tenemos que diámetro sobre 6 es igual a 7,5, tomando en cuenta que el módulo de la masa rota es igual al diámetro sobre 6. Igualando estas dos ecuaciones y despejando el diámetro del módulo de la masa rota, tenemos que el diámetro y la altura de la masa rota tendría que ser de 45 milímetros. Esto nos da una diferencia de 19 respecto al primer criterio. Tomando en cuenta este es un volumen mayor para para restaurar las contracciones, imperfecciones, rugosidades y porosidades del material. Ahora realizaremos un ejercicio de laminado. El problema nos dice lo siguiente. Una tira con un ancho de 300 milímetros y 25 milímetros de espesor se alimenta a través de un molino laminado con dos rodillos de 250 milímetros de radio cada uno. El espesor del material de trabajo se reduce a 22 milímetros en un pase, a una velocidad de rodillo de 50 revoluciones por minuto. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por K igual a 275 megapascales y N a 0,15. Y se supone que el coeficiente de fricción entre los rodillos y el trabajo es de 0,12. El ejercicio nos pide determinar si la fricción es suficiente para realizar la operación de laminación. Si es así, calcule la fuerza, el torque y la potencia en caballos fuerza. Cálculo del draft. El cálculo del draft solicitado es igual a la resta entre el espesor inicial contra el espesor final. Haciendo esta diferencia nos da un draft solicitado de 3 y el draft del sistema es igual a mu elevado al cuadrado por el radio del rodillo. El draft del sistema nos da un 3,6. Si hay una diferencia si el draft del sistema es mayor al draft solicitado, sí se puede realizar el laminado. En este caso sí podemos realizar el laminado porque el draft del sistema es 3,6 y el draft solicitado es 3, teniendo una diferencia de 0,6. El siguiente paso es realizarse el cálculo de la deformación, que es igual al logaritmo de 25 sobre 22, que es el espesor inicial sobre el espesor final. Continuando con los cálculos, tenemos el cálculo del esfuerzo medio, que se basa en la siguiente fórmula. Realizando las simplificaciones y sustituciones, tenemos que el esfuerzo es igual a 176,09 megapascales. Continuando con el cálculo de la longitud de contacto, que hace referencia a la lámina en contacto con los rodillos. Haciendo reemplazos en la fórmula, tenemos el cálculo de la longitud como 27,39 milímetros. Continuando con los cálculos, tenemos el cálculo del área de contacto, que es igual al largo por el ancho del sistema. Haciendo reemplazos, tenemos un resultado igual a 8215,84 milímetros al cuadrado. Continuando con el cálculo, tenemos el cálculo de la fuerza de laminado, que es igual al esfuerzo medio por el área del contacto. Haciendo reemplazos, nos da un resultado de 1.446.931,53 newtons. Continuando con los cálculos, tenemos el cálculo del par torsor, que es igual a la siguiente fórmula. El cálculo del par torsor es igual a la siguiente fórmula. A la fuerza de laminado multiplicado por la presión máxima por la longitud y haciendo conversiones a metros. Realizando las simplificaciones tenemos un valor igual a 19.815,73 newton metro. Realizando el cálculo de la potencia, que es igual al momento torsor por el número de revoluciones por pi sobre 30, haciendo los debidos reemplazos, tenemos un valor igual a 103.754,93 watts. Pero recordemos que ese valor hallado solo es para un rodillo, tomando en cuenta que el laminado se realiza usando dos rodillos. Entonces, el valor de la potencia total sería la multiplicación de la potencia, el momento torsor multiplicado por 2, que nos da un valor de 219.815,73 newton metro. Haciendo la multiplicación a la potencia, nos da un valor de 207.509,8 watts. Como el ejercicio nos pedía calcular la potencia en caballos fuerza, hacemos las simplificaciones.
tenemos la siguiente fracción: 207.509,8 dividido entre 649, que nos da un resultado final de 278,21 caballos fuerza. El siguiente ejercicio que realizaremos será uno de forja. Es el tercero y el final. El ejercicio nos dice lo siguiente: en una operación de forjado se utiliza una pieza cilíndrica en la que se ha aplicado una operación de desvenido. Las dimensiones de inicio de la pieza son iguales a una altura de 70 milímetros, además de un diámetro de 50 milímetros. La operación de presión gradual busca obtener una altura final de 35 milímetros. Para este fin, la hoja de calidad de la pieza indica un coeficiente de asistencia igual a 350 megapascales y un coeficiente de endurecimiento igual a 0,17. Determinar la temperatura de trabajo y asimismo tomar el valor del coeficiente de fricción para esa temperatura. Además se le pide calcular la fuerza necesaria inicial y al final del proceso. Elija dos valores intermedios y calcular las dimensiones entre esos instantes. Tomemos en cuenta que el trabajo en devenido es entre los 400 y 600 grados centígrados. Por lo tanto, usaremos como coeficiente de fricción para el frío, porque para usar un coeficiente de fricción para el caliente tendríamos que estar a la temperatura casi de fusión del material. En este caso usaremos coeficiente de fricción igual a 0,1. Calculamos el volumen del cilindro, que va a ser constante en todos los procesos, que nos da un valor de 166.308,06 milímetros al cubo de volumen. Recordemos que el proceso se verá de esta siguiente forma, teniendo una altura final hasta llegar a una altura final que no variará el volumen se permanecerá constante, lo que variarán son la altura y el diámetro realizado. Y aquí tenemos para los diámetros para las diferentes alturas. Entonces, tomando en cuenta la figura anterior, tenemos que para una altura de 60 milímetros tenemos un diámetro de 59,41 milímetros, considerando el área de contacto de 2.772,10 milímetros al cuadrado. Para una altura de 45 tenemos un diámetro de 68, un área de contacto de 3.696. Para una altura de 30 milímetros tenemos un diámetro de 77,78, considerando el área de contacto de 4.751,45 milímetros al cuadrado. Calculando la fuerza inicial del proceso con la fórmula de deformación, tenemos un valor de 0,072, que será la fuerza inicial del proceso, que significa que es la fuerza que el proceso requiere para iniciar el proceso, para empezar a cambiar la altura. Calculamos el esfuerzo medio mediante la siguiente fórmula, realizando los emplazos ya definidos, nos da un valor de 151,29 megapascales. Continuando, tenemos el cálculo del factor de forma, que nos da un valor de 1,031. Finalmente tenemos el cálculo de la fuerza inicial del proceso, que es igual a la multiplicación del esfuerzo medio multiplicado por el área de contacto por el factor de forma. Nos da un valor de 370.581,94 newtons. Considerando las anteriores fórmulas y realizando una tabla para realizar la gráfica, tenemos los siguientes valores, que serían las deformaciones, el esfuerzo medio, el factor de forma y finalmente, con todos esos valores hallados, hallamos la fuerza. Realizamos una gráfica con los valores ya obtenidos en la tabla, que es la fuerza en función de la altura, que se presenta la fuerza y la subida de presión que éste va a necesitar para el cálculo de las demás alturas. Si la prensa sería más grande, se usaría más fuerza. Gracias por su atención. Con esto me despido y doy por concluido el segundo parcial de la materia de mecánica de fabricación MEC 2239.